Mis padres me hicieron tomar el microbús a mi graduación, mientras le compraban un Porsche a mi hermana. Mi hermana sonrió. Mamá, papá, miren. ¿No es perfecto? Mi papá me dio 20 pesos, toma el camión. Esto no se trata de ti. Mi mamá dijo, ella lo necesita más que tú. Me subí al microbús. Años después, aparecieron en mi oficina. Les extendí 20 pesos, con esto debería bastar. Sus rostros palidecieron. Toma el camión, Sofía. Tenemos que estar aquí para Valentina. Eso fue lo que dijo mi padre en la mañana de mi graduación de la universidad. En el preciso instante en que le entregaban a mi hermana las llaves de un Porsche Macan completamente nuevo, yo estaba sola en una parada de microbús en la Ciudad de México, vistiendo mi toga y birrete. Un poco más abajo en la calle, en la entrada de nuestra casa en Lomas de Chapultepec, mis padres, Carmen y Diego Márquez, celebraban a Valentina. Le pusieron las llaves en las manos. Era un Porsche Macan de color blanco perla, reluciente bajo el sol, con un enorme moño rojo extendido sobre el cofre. Mi madre estaba llorando. No eran lágrimas silenciosas, sino grandes y emotivas. «Ay, mi niña», dijo, atrayendo a Valentina en un fuerte abrazo. «Te mereces todo». Mi padre estaba a su lado, sonriendo como si este fuera el momento de mayor orgullo de su vida. La opción más segura e inteligente para nuestra princesa. Valentina se rió, saltando sobre las puntas de sus pies, con su vestido perfecto, su cabello impecable, su vida perfectamente organizada. Acababa de terminar la preparatoria. ¿Y yo? Yo acababa de terminar 4 años de la UNAM. 4 años que pagué yo misma, trabajando en 3 empleos, sacrificando el sueño, aprendiendo a sobrevivir sin nadie que estuviera ahí para atraparme si caía. La ceremonia de mi graduación en Ciudad Universitaria estaba a unos 40 minutos en transporte público. Había vuelto a casa de mis padres la noche anterior, todavía lo suficientemente tonta como para creer que aparecerían por mí. Nadie me preguntó cómo llegaría. Nadie se ofreció a llevarme. Nadie siquiera miró en mi dirección. Yo estaba allí, con mi toga negra como una sombra, observando cómo se desarrollaba un momento familiar perfecto sin mí. Cuando el microbús se detuvo, soltó un largo y cansado siseo. Las puertas se abrieron lentamente, casi con desgana. Subí, entregué un billete de 20 pesos arrugado y me dirigí a un asiento junto a la ventana, cuyo cristal estaba manchado con viejas huellas dactilares. El asiento pegajoso debajo de mí, el bajo rugido del motor, los extraños sentados a mi alrededor. De alguna manera, todo eso se sentía más real que la familia de la que acababa de alejarme. Observé cómo la ciudad se desdibujaba tras la ventana y me hice una promesa a mí misma. No fue una promesa ruidosa, ni una promesa llena de ira, sino algo más frío y definitivo. Este sentimiento, esta invisibilidad, terminaría. Y un día, juré que conducirían kilómetros en cualquier coche de lujo que tuvieran, solo para ver mi nombre en algún lugar que nunca creyeron que podría alcanzar. Mi nombre es Sofía Márquez. Tengo 23 años. Antes de empezar, no duden en darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal y decirme desde dónde están viendo y qué hora es allí. Siempre tengo curiosidad por saber hasta dónde viajan estas historias. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a donde comenzó esta historia. Crecer en nuestra casa se sentía menos como vivir en un hogar y más como existir en un museo, un espacio perfectamente curado donde Valentina era la atracción principal. Y yo era solo la pequeña tarjeta de descripción en la pared que nadie se molestaba en leer. La casa en sí era hermosa, una gran y elegante casa de estilo colonial con un jardín impecable y una terraza donde mi madre y Valentina se sentaban por las tardes, riendo suavemente mientras el aire cálido entraba por los ventanales. En el interior, cada pared contaba la historia de Valentina. Los primeros pasos de Valentina. La brillante y perfecta sonrisa de Valentina. Valentina sentada sobre los hombros de mi padre en un partido de fútbol. Valentina con una corona, nombrada la reina de la prepa. Solo había una foto mía, un pequeño marco escondido ligeramente detrás de un retrato más grande de Valentina montando a caballo. En esa foto, yo tenía unos 7 años, de pie un poco a un lado, con un sencillo vestido amarillo. Incluso entonces, ya sabía lo que significaba. Mi padre,
Diego Márquez, veía el mundo a través de números, metros cuadrados, inversiones, rendimientos. Era un exitoso desarrollador inmobiliario y trataba a nuestra familia de la misma manera que a su cartera de inversiones. Valentina era una propiedad de primera, de alto valor, alto rendimiento, que valía cada inversión. Era hermosa, encantadora, social sin esfuerzo, todo lo que él admiraba. Y así, invirtió en ella sin límites. Clases privadas de baile, un entrenador personal de tenis, ropa de diseñador que costaba más que los libros de todo mi semestre. Para él, el amor era una transacción. No creían que estuvieran siendo injustos. Creían que estaban siendo prácticos. Él daba, y a cambio, Valentina le devolvía el reflejo del éxito. Cada tarde, cuando llegaba a casa, su primera pregunta era siempre la misma. ¿Dónde está mi princesa? Yo era algo completamente diferente. Funcional, de bajo mantenimiento, fiable, pero nada especial. El tipo de propiedad que no necesitaba mejoras. Yo era callada donde Valentina era vibrante, centrada donde ella era despreocupada, y mi independencia, para él, no era una fortaleza. Era la prueba de que no necesitaba nada. Mis buenas calificaciones no se celebraban. Se esperaban, como un edificio que simplemente cumple con el reglamento. Recuerdo una cena cuando tenía 15 años. Acababa de ser aceptada en un programa de ciencias de verano muy competitivo en la UNAM. Esperé el momento adecuado, con el corazón latiéndome más rápido a cada segundo. Me han aceptado en el programa, dije, tratando de mantener la voz firme. Mi padre levantó la vista de su plato brevemente. ¿El programa de ciencias? Bien. Eso se verá bien en tus solicitudes para la universidad. Luego se apartó de mí. Valentina, dijo, su tono inmediatamente más cálido. Cuéntame otra vez sobre tu fiesta de graduación. Deberíamos empezar a pensar en tu vestido. Y así, sin más, mi momento desapareció. Mi madre, Carmen, operaba de manera diferente. Su moneda de cambio no era el dinero, era la atención. Y de alguna manera, nunca tenía suficiente para mí. Valentina lo era todo para ella. Gestionaba su agenda como una ejecutiva a tiempo completo, la ayudaba con cada proyecto, a menudo haciendo la mayor parte ella misma, y actuaba como su mejor amiga, su consejera, todo su sistema de apoyo. Su vínculo era estrecho, completo, inquebrantable, y yo estaba fuera de él, mirando desde la distancia. Cada vez que intentaba acercarme a ella, casi siempre terminaba de la misma manera, de forma suave, educada y sin llegar a ninguna parte. Recuerdo un sábado por la tarde, ella estaba en el jardín, podando sus rosales con manos cuidadosas y expertas. La luz del sol se reflejaba en su cabello, todo estaba tranquilo y en silencio. Parecía el momento adecuado. Solo quería compartir algo pequeño, algo que me importaba. Mamá, empecé este libro y el personaje principal me recuerda un poco a ni siquiera levantó la vista. Ah, qué bueno, mi amor, dijo con ligereza, y luego, sin perder el ritmo, oye, ¿puedes hacerme un favor y poner la lavadora? Valentina tiene su competencia esta noche y su traje no está listo. Vamos un poco retrasadas. Su tono era suave, pero el significado era agudo. Las necesidades de Valentina eran urgentes. Las mías eran opcionales. Asentí, me tragué el resto de mi frase y entré en casa. Las palabras que había querido compartir se quedaron conmigo, sin ser escuchadas. La diferencia entre nosotras se hizo aún más evidente durante las fiestas. La Navidad, en especial, se sentía como una actuación diseñada enteramente para Valentina. Un año, mi padre la sorprendió con un caballo, uno de verdad. Ya había hecho arreglos para que lo tuvieran en un club hípico cercano. Cuando lo vio, gritó de emoción, abrazándolos a ambos. Toda la mañana se convirtió en una celebración para ella, regalo tras regalo, cada uno más extravagante que el anterior. Ese mismo año, yo desenvolví una colección de enciclopedias y una nueva lámpara de escritorio. Para ayudarte a mantenerte al día con tus estudios, dijo mi padre con un gesto de satisfacción. No fue cruel, no intencionadamente, pero lo decía todo. Valentina estaba destinada a ser celebrada. Yo estaba destinada a ser productiva.
El momento que más me marcó ocurrió en segundo de secundaria, en la Feria de Ciencias Estatal. Había pasado 3 meses construyendo un sistema de desalinización de agua con energía solar. Fines de semana en el garaje, soldando cables, ajustando tubos, quemándome las yemas de los dedos más veces de las que podía contar. Noches enterrada en libros de física, exigiéndome más de lo que nadie me pedía. Cuando dijeron mi nombre para el primer lugar, la sensación fue abrumadora. Me invadió tan rápido que casi me mareó. Caminé a casa con el trofeo en mis manos, reviviendo ese momento una y otra vez, convencida de que esto, por fin, sería el gran momento. Lo que haría que me vieran. Cuando llegué a casa, los encontré en la sala de estar. Estaban ayudando a Valentina a ensayar para una obra de teatro escolar. Ella tenía 3 líneas. Me quedé allí, sosteniendo el trofeo en alto. Gané, dije, incapaz de contener la emoción en mi voz. Mi madre me miró brevemente y sonrió. Eso es maravilloso, Sofía. De verdad. Pero, ¿puedes bajar la voz un minuto? Valentina está tratando de concentrarse. Mi padre miró el trofeo por un segundo. A nivel estatal, dijo. No está mal. La hija de Diego Márquez, la científica. Lo dijo como si estuviera leyendo algo de una página. Distante, indiferente. Luego se volvió hacia Valentina. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni preguntas, ni orgullo. El trofeo de repente se sintió más pesado de lo que debería. Lo llevé a mi habitación y lo puse en mi escritorio, no como algo que había logrado, sino como algo que no importaba. Unos días después, Valentina subió al escenario y pronunció sus 3 líneas perfectamente. Mis padres le dieron una ovación de pie. Nos llevaron a cenar después, celebrándola como si acabara de ganar un premio. Me senté frente a ellos, viendo mi postre derretirse, y algo dentro de mí finalmente hizo clic. Nunca se trató de cuán grande era el logro. Se trataba de quién lo había conseguido. Por un tiempo, intenté cambiar. Traté de ser más como Valentina, más extrovertida, más expresiva, más notoria, pero se sentía mal. Como tratar de usar algo que no te queda bien, apretado en todos los lugares equivocados, incómodo, forzado, y ellos se dieron cuenta. No te esfuerces tanto, Sofía, me dijo mi madre una vez. Sé tú misma. Pero lo que no entendía era que yo ya había aprendido a ser yo misma. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. La callada, la seria, la independiente, la que dejó de esperar nada porque esperar algo solo llevaba a la decepción. Esa independencia, no fue algo con lo que nací. Fue algo que construí a partir de la ausencia, del silencio, de años de darme cuenta de que nadie vendría. No era fortaleza. Era una cicatriz. Para cuando llegué a mi última semana de universidad, la vida se había convertido en un torbellino de agotamiento y presión. Sentía como si estuviera corriendo el último tramo de una maratón que ya me había dejado sin energía. Mi mundo se había reducido a unos pocos lugares, la biblioteca central de la UNAM, mi cuarto y los edificios con duras luces fluorescentes donde rendía mis exámenes finales. Cada día era un constante acto de equilibrio entre estudiar, terminar mi tesis y trabajar mis últimos turnos en la seguridad del campus. Dormir se volvió opcional. Descansar se convirtió en un lujo. Pero debajo de todo eso, algo más estaba creciendo. Un pequeño y frágil sentimiento de esperanza. Porque esto no era solo el final de la universidad. Era el comienzo de todo lo que vendría después. Era mi salida. Había marcado la fecha con meses de antelación. Sábado, 17 de mayo, día de la graduación. En mi mente, no era solo una ceremonia. Era una prueba. La prueba de que todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada noche sin dormir, significaba algo, que era real, que no podía ser ignorado. No esta vez. Los imaginaba sentados entre el público, a mi padre tratando de mantener la compostura, pero secretamente orgulloso, a mi madre secándose las lágrimas cuando dijeran mi nombre. Imaginaba que saldríamos después, sentados en un buen restaurante en Polanco, celebrando como es debido por una vez, como siempre hacían con Valentina. Imaginaba levantar una copa, decir algo simple, y por primera vez, ser escuchada.
Esa visión se había vuelto tan vívida, tan cuidadosamente imaginada, que ya no parecía un sueño. Parecía algo que ya había sucedido. Fue esa creencia, frágil pero persistente, la que me ayudó a superar las largas noches, el agotamiento, la presión que nunca parecía disminuir. La noche antes de mi último examen, me alejé de mis libros y caminé hasta una pequeña boutique cerca del campus. Usé los últimos 1.260 pesos que tenía para comprar un sencillo vestido azul, de líneas limpias, discreto, elegante. Cuando lo llevé de vuelta a mi cuarto y lo sostuve contra la luz, se sintió como algo más que tela. Se sintió como una versión de mí en la que aún no me había convertido del todo. Alguien estable, realizada, alguien por quien valía la pena aparecer, alguien de quien valía la pena estar orgulloso. Al día siguiente, cuando salí de mi último examen bajo el cálido sol de mayo, un alivio me invadió tan de repente que casi me mareó. Lo había logrado. 4 años de esfuerzo, de supervivencia, de mantener todo en pie. Había terminado. Por un momento, me sentí ingrávida. Regresé a mi cuarto, con los pasos más ligeros de lo que habían sido en años. No podía esperar para llamar a casa, para finalmente concretar los detalles de lo que había imaginado durante tanto tiempo. Me senté en mi cama, respiré hondo y marqué el número de mi madre. «Hola, mamá», dije, incapaz de ocultar la felicidad en mi voz. «Ya terminé. Mi último examen final ha terminado. Pasé todo. Solo quería repasar el plan para el sábado». «Ah, hola, mi amor», respondió Carmen, su tono casual, casi distraído. De fondo, podía oír el sonido de los cubiertos contra un plato. Una conversación suave. Estaba comiendo fuera. «¡Qué gran noticia! Sabíamos que lo harías», añadió. Luego, tras una breve pausa, ¿de qué planes hablabas? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un segundo, pensé que había oído mal. «Mi graduación», dije, esta vez más bajo. «La ceremonia empieza a las 10. Te envié los boletos y el pase de estacionamiento el mes pasado. Pensé que tal vez después podríamos ir a comer a algún lugar lindo. Yo invito». Apresuré la última parte, queriendo dejar claro que no se trataba de dinero. Se trataba de que estuvieran allí. Hubo una pausa, no corta, de esas que se alargan lo suficiente como para que se te oprima el pecho. La oí hablar en voz baja con alguien de fondo. Oí el nombre de mi padre. Luego, la línea cambió, y cuando volvió, algo en su voz había cambiado. Más suave, cuidadosa. «Ay, mi amor», sobre el sábado, comenzó, y mi estómago se hundió antes de que terminara la frase. «Estamos en un pequeño aprieto. Surgió algo y no vamos a poder ir». Todo a mi alrededor se detuvo. «¿Qué?», dije, apenas por encima de un susurro. «¿Cómo que no pueden ir? ¿Qué podría ser más importante que mi graduación?». El teléfono cambió de manos y, de repente, la voz de mi padre reemplazó la suya. Firme, controlada, ya decidida. «Sofía, tu madre tiene razón. No estaremos allí. El regalo de Valentina se entrega el sábado por la mañana. El tiempo es justo, y tenemos que estar presentes para recibirlo». Parpadeé, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Su regalo? Su graduación no es hasta dentro de 2 semanas. ¿De qué estás hablando? «Es un coche», dijo, con la impaciencia asomando en su tono. «Un Porsche Macan. Es un regalo importante y la entrega viene de otro estado. Esa es la única fecha que tenían. Tenemos las manos atadas. Tenemos las manos atadas». Las palabras se sentían casi irreales, como si se tratara de algo inevitable, algo fuera de su control. Los imaginé sopesando las opciones, considerando cuidadosamente ambos momentos, la graduación universitaria de su hija y la entrega de un coche. La imagen no tenía sentido. No podía tenerlo. Y, sin embargo, de alguna manera, era real. Mi madre volvió a la línea, su voz envuelta en una suave compasión. «Ya sabes cómo es tu hermana, mi vida. Ha estado tan emocionada con esto. Es un gran momento para ella, terminar la prepa.
simplemente sentimos que debemos estar ahí para eso. No respondí porque no lo entendía. No podía. La injusticia me oprimía, pesada y sofocante. Cada noche en vela, cada turno, cada sacrificio. Sentí todo eso a la vez, y nada de ello importaba lo suficiente como para que ellos aparecieran. ¿Así que no van a venir? Pregunté, las palabras escapándose antes de que pudiera controlarlas. No seas dramática, Sofía, dijo ella con delicadeza. Es solo una ceremonia. Ya terminaste. Mucho ruido por un pedazo de papel. Lo que importa es que terminaste, y estamos orgullosos de ti. ¿Orgullosos? La palabra sonaba hueca. Siempre has sido tan independiente, continuó. Ya te las arreglarás. Toma el camión, pide un transporte, lo que sea. Siempre lo haces. Ahí estaba, la etiqueta que me habían puesto toda mi vida. Independiente. La que no necesitaba nada. La que se las arreglaría sola. Lo celebraremos cuando vengas a casa, añadió, su tono brillante de nuevo, como si eso cerrara la conversación. Deberías ver el coche. Es precioso. Blanco perla. Valentina está en las nubes. No pude hablar. Sentía la garganta apretada, como si algo sólido se hubiera alojado allí. Todo lo que había imaginado, la comida, la conversación, el orgullo silencioso, se derrumbó de golpe, desapareció. Está bien, dije finalmente. Era lo único que podía decir. Bien. Hablamos pronto. Te quiero. La línea se quedó en silencio. Me quedé allí, sentada en mi cama, con el teléfono todavía pegado a la oreja mucho después de que la llamada hubiera terminado. La habitación se sentía diferente, más fría. Me giré lentamente y miré el vestido azul que colgaba de la puerta de mi closet. Hacía solo unas horas, se había sentido como una promesa. Ahora parecía fuera de lugar, como un disfraz para algo que no iba a suceder. Y en ese momento silencioso y vacío, algo dentro de mí se rompió en silencio. No fue ruidoso, ni dramático, solo algo silencioso y definitivo. Una fractura irreversible en algún lugar profundo de mi interior. Y así, sin más, algo en mí dejó de tener esperanza. La última y obstinada chispa de esperanza de que alguna vez podría importarles se extinguió por completo, dejando atrás nada más que algo frío e inmóvil. La universidad nunca fue un sueño para mí. No se trataba de edificios cubiertos de hiedra ni de risas nocturnas. Se sentía más como caminar por la cuerda floja sobre algo en lo que no podía permitirme caer. Mi beca parcial ayudaba, pero solo cubría la matrícula. Todo lo demás, alojamiento, comida, libros, incluso cosas básicas como la pasta de dientes, corría por mi cuenta. El dinero que mis padres enviaban cada mes apenas hacía mella. Se sentía menos como un apoyo real y más como algo que hacían para poder decir que lo intentaron. Lo suficiente para sentirse mejor consigo mismos, no lo suficiente para ayudar de verdad. Estaba sola, y esa verdad me acompañaba cada día. Mi vida se convirtió en una rutina cuidadosamente estructurada en torno a la supervivencia. Mi horario no giraba en torno a la luz del día, sino a mi turno de noche en la seguridad del campus. A las 10 de la noche, mientras otros estudiantes salían o se preparaban para estudiar, yo me ponía un uniforme rígido que nunca me quedaba del todo bien y me ataba unas botas pesadas. De 11 de la noche a 7 de la mañana, ese trabajo me mantenía a flote. Era un trabajo tranquilo y solitario, pero el campus por la noche tenía su propia calma. Hacía mis rondas de patrulla, mis pasos resonando en espacios vacíos, y luego volvía a un pequeño y estéril puesto de guardia para vigilar las cámaras de seguridad. Esa habitación se convirtió en mi refugio. Bajo las parpadeantes luces fluorescentes, extendía mis libros de texto y hacía los deberes mientras imágenes granuladas de pasillos vacíos se reproducían en las pantallas. El café de la vieja máquina era flojo y sabía a quemado. Pero me mantenía despierta. Era todo lo que necesitaba. Cuando mi turno terminaba al amanecer, volvía a mi cuarto, sintiéndome fuera de lugar, como si entrara en un mundo al que no pertenecía. Dormía 2 o 3 horas de sueño interrumpido antes de ir a clase. Cada día se fundía con el siguiente. Aprendí a sentarme en las clases,
tomar notas y parecer concentrada mientras mi cuerpo estaba completamente agotado. Más de una vez, me desperté de golpe y encontré a mi profesor mirándome, con una expresión entre preocupada y molesta, con tinta manchada en mi mejilla por haberme quedado dormida sobre mi cuaderno. Después de clase, no descansaba. Tomaba el metro al centro para mi pasantía no remunerada en una pequeña y luchadora empresa de marketing dirigida por Víctor Horta. Mi título era pasante, pero en realidad, hacía lo que fuera necesario. Ir por cafés, archivar, contestar llamadas, organizar papeles. La oficina era estrecha y desordenada, pero para mí, representaba algo más. Era un vistazo al futuro por el que estaba trabajando. Me encargaba de las tareas básicas, pero prestaba atención a todo lo demás. Escuchaba cómo Víctor hablaba con los clientes. Estudiaba los borradores de las campañas que dejaban en los escritorios. Me quedaba hasta tarde, mucho después de que todos se hubieran ido, aprendiendo por mi cuenta diseño y habilidades web, usando lo que podía encontrar en línea. Trataba cada momento allí como si importara, porque así era. Absorbía todo lo que podía, sabiendo que esta experiencia valía más que cualquier calificación. No quedaba espacio para nada más. Las amistades se desvanecieron. Las invitaciones cesaron. Tengo que trabajar se convirtió en la respuesta a todo, hasta que se convirtió en un muro entre yo y todos los demás. La soledad se instaló lentamente y luego de golpe. El único vistazo que tenía de una vida universitaria normal venía a través de mi teléfono, a través de Valentina. Sus publicaciones eran un recordatorio constante de todo lo que no estaba viviendo. Yo estaría sentada en el puesto de guardia a las 3 de la mañana, comiendo una barrita de amaranto aplastada, con los ojos ardiendo de agotamiento, desplazándome por fotos de ella vestida para algún evento, sonriendo como si todo en su vida fuera fácil. Estaría remendando mis tenis gastados y aparecería otra foto. Ella en un viaje de esquí en Europa, con una descripción como si no fuera nada, el mejor viaje de mi vida. No se trataba solo de dinero. Se trataba de lo fácil que parecía todo para ella. Su vida avanzaba sin problemas. La mía se sentía como una subida constante y cuesta arriba, sin un camino claro. La injusticia no estalló en ira. Se asentó más profundamente. Una tensión pesada y silenciosa que me acompañaba. Con el tiempo, aprendí a usarla. Ese sentimiento se convirtió en combustible. Cada publicación, cada recordatorio, cada contraste, me empujaba más fuerte. Agudizaba mi enfoque. Pero hubo momentos en que casi me rompí. Una semana durante los exámenes parciales, todo se vino abajo a la vez. Trabajé turnos dobles, apenas dormí y estudié sin parar. Viví de café de máquina expendedora y galletas. Mi último examen fue de cálculo. Y al salir de esa sala, supe que no había sido suficiente. Los números dejaron de tener sentido en algún momento. Volví a mi cuarto, me senté en el suelo y, por primera vez en años, lloré. No en silencio, no brevemente, sino con puro agotamiento. Por todo, por lo duro que me había esforzado, por lo sola que me sentía, por la posibilidad de que aún así no fuera suficiente. Por un momento, pensé en rendirme, en llamar a casa y admitir que no podía hacerlo. Pero entonces, esa imagen apareció de nuevo. Valentina, sonriente, despreocupada, y justo después, la voz de mi madre. Ya te las arreglarás. Las lágrimas se detuvieron. El cambio fue inmediato. Esa determinación fría y firme volvió más fuerte que antes. El fracaso no era una opción. Renunciar no era una opción, porque no había nadie esperando para atraparme si caía. Ningún plan de respaldo, ninguna red de seguridad. Solo estaba yo. Y en ese momento, en mi punto más bajo, hice un tipo diferente de promesa. Esto no me iba a romper. Me iba a moldear. Cada pizca de agotamiento, cada noche solitaria, cada hora que aguanté cuando no creía que pudiera, todo se convertiría en la base de algo real, algo lo suficientemente fuerte como para que nunca pudieran volver a ignorarme. Mi pasantía en la firma de Víctor Horta se convirtió en mi verdadera educación. Víctor era un hombre rudo y constantemente sobrecargado de trabajo, de unos 50 y tantos años, siempre estresado, siempre en movimiento, raramente paciente. Pero debajo de eso,
tenía un instinto agudo y un buen ojo para la gente. Y se fijó en mí, pero no por las razones que yo quería. Una mañana, Víctor me llamó a su oficina, cerró la puerta. «Te estás apagando», dijo. Y por primera vez, no tuve una respuesta. Eso fue todo. Sin ira, sin sermón, solo una silenciosa decepción. Por un segundo, pensé que me había esforzado demasiado y aún así no era suficiente. Salí de esa oficina con algo pesado en el pecho. Y esa noche, me quedé mucho después de que todos los demás se fueran. No para demostrarle que estaba equivocado, sino para demostrarme a mí misma que no había terminado. Vio que no estaba allí solo para llenar un espacio en un currículum. Vio que tenía hambre. Mientras otros pasantes contaban los minutos hasta poder irse, yo seguía pidiendo más. Reorganicé archivos antiguos, reescribí el texto del sitio web solo para practicar, y dejé notas detalladas en su escritorio con sugerencias para las campañas de los clientes. La mayoría de los días apenas reaccionaba, solo un gruñido. Pero a veces, me miraba por encima de sus gafas y decía, «No está mal, Márquez. No está mal». Y viniendo de él, eso significaba todo. El cambio llegó un miércoles gris y lluvioso. Acabábamos de perder un cliente importante, una concesionaria de coches local que había estado aportando una gran parte de los ingresos de la empresa. Toda la oficina se sentía diferente, silenciosa, pesada. Víctor salió de su oficina con un aspecto más cansado de lo que nunca le había visto. Se acercó y dejó caer una carpeta gruesa y polvorienta sobre mi escritorio. «Toma», dijo secamente, «un cementerio. Clientes potenciales de los últimos 10 años. Pequeñas empresas que no pudimos cerrar o que no podían pagarnos. Revísalo. Haz una hoja de cálculo. Mantente ocupada». No era un trabajo importante, solo algo para mantenerme ocupada. Pero cuando limpié el polvo de la portada y la abrí, algo hizo clic. Esto no era un cementerio. Era algo completamente diferente. Oportunidad. Dentro de esos archivos había historias, historias reales. Había una mujer llamada Marta que tenía una pequeña panadería, La Espiga Dorada. Había escrito una carta sobre las recetas de su abuela, sobre lo que significaba para ella hornear, sobre la historia detrás de cada producto que vendía. Había una foto descolorida de su fachada. Poca luz, apenas perceptible. Estaba Brian, que dirigía un taller mecánico familiar heredado de generaciones. Sus clientes confiaban en él, pero su negocio estaba perdiendo terreno lentamente frente a las grandes cadenas. Un sastre, el dueño de una librería, un artesano que construía guitarras personalizadas. Cada archivo contaba la misma historia de diferentes maneras, pasión, habilidad e invisibilidad. Pasé las 2 semanas siguientes profundizando. No solo los enumeré en una hoja de cálculo. Creé perfiles, los busqué, encontré sus sitios web anticuados, sus páginas de redes sociales vacías. Todos eran buenos en lo que hacían. Más que buenos. Pero nadie les prestaba atención. Estaban siendo desplazados por empresas más grandes con presupuestos más grandes. Firmas como la nuestra no los priorizaban. Sus márgenes eran demasiado pequeños. Su potencial de crecimiento no valía la pena. Así que eran ignorados, dejados atrás. Y en algún momento de ese proceso, me vi a mí misma. Yo era la hija ignorada. Ellos eran los negocios ignorados. El mismo patrón, diferente forma. El mundo prestaba atención a gente como Valentina. Pulida, visible, ya apoyada. Pero, ¿qué pasaba con los demás? ¿Los que hacían el trabajo sin reconocimiento? ¿Quién los defendía? Esa pregunta se quedó conmigo. Esa noche, no pude dormir. La idea no llegó lentamente. Me golpeó de repente, clara, nítida. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. ¿Y si construyera algo para ellos? No otra agencia persiguiendo grandes clientes, sino una enfocada enteramente en los pequeños, los que tenían historias reales, los que a nadie más le importaban. ¿Y si la visibilidad no fuera algo reservado para los que tenían dinero, sino algo que cualquiera pudiera ganar si su historia importaba? No solo comercializaríamos negocios.
Les daríamos una oportunidad real de ser vistos, una oportunidad, un salvavidas. Apoyaríamos a los que todos los demás ignoraban. El nombre se me ocurrió en ese momento. Laboratorio de Crecimiento Northridge, un camino hacia adelante, un puente entre el esfuerzo y la oportunidad. A partir de ese momento, fue en lo único que pude pensar. Dejé de usar la biblioteca solo para las clases. Empecé a estudiar modelos de negocio, estrategias de marketing, sistemas de startups. Llené cuadernos con ideas, estructuras de precios, paquetes de servicios diseñados específicamente para presupuestos pequeños. En la oficina, usé todas las herramientas a las que tenía acceso. Creé un logo simple, imprimí mi primer lote de tarjetas de presentación, nada elegante, solo real. El día después de mi graduación, a la que nadie asistió, no volví a casa. Tomé los 45.000 pesos que había ahorrado durante 4 años y tomé la decisión más grande de mi vida. Sabía que tenía quizás 3 meses antes de quedarme sin dinero. Encontré un anuncio de un pequeño cuarto sin ventanas en un sótano en la colonia Doctores. Paredes de concreto desnudo, 3 por 4 metros, aire húmedo, sin luz natural. Costaba 8.100 pesos al mes. Para cualquier otra persona, habría parecido nada. Para mí, lo era todo. Compré una laptop de segunda mano, conseguí un escritorio y una silla usados que apenas se mantenían en pie. Eso fue todo. Ese fue el comienzo. Laboratorio de Crecimiento Northridge. Mi primer cliente no fue Marta. Los 3 primeros clientes fracasaron por completo. Sin resultados, sin crecimiento, sin segundas oportunidades. Por un momento, pensé que tenían razón sobre mí, que no era nada especial. Luego vino Marta, de la panadería La Espiga Dorada. Entré un martes por la mañana tranquilo, con el pulso retumbando en mis oídos. Ella estaba detrás del mostrador, con harina espolvoreada en su delantal. El olor dentro de la tienda era cálido, reconfortante, pero el lugar estaba vacío. Le dije lo que veía, que su producto era bueno, que su historia importaba, que tenía un plan. Me escuchó, amable pero cautelosa. Ya he oído esto antes, dijo. Grandes promesas, grandes costos. No puedo permitirme eso. Ya me había preparado para esa respuesta. No tienes que pagar nada, dije. Dame un mes. Construiré tu sitio web. Gestionaré tus redes sociales. Si nada cambia, no me debes nada. Y te quedas con todo lo que construya. Esta vez, mi voz no tembló. Me estudió por un momento, lo suficiente como para verme de verdad. Los nervios, la urgencia, la determinación que no podía ocultar. Algo en eso debió resultarle familiar. De acuerdo, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa formándose. ¿Tienes un trato? Ese mes pasó rápido. Pasé mis días dentro de su panadería, tomando fotos de alta calidad de todo lo que hacía. Me senté con ella, haciéndole preguntas, aprendiendo la historia detrás de sus recetas, su abuela, la razón por la que había comenzado. Luego, construí todo eso en algo visible, un sitio web limpio y acogedor que contaba su historia, una página de Instagram llena de imágenes que hacían que la gente dejara de desplazarse, una pequeña campaña de Facebook dirigida a personas a pocos kilómetros de su tienda. Nada llamativo, solo enfocado, solo intencional. Los resultados llegaron rápidamente. Ese sábado, se formó una fila fuera de su panadería, algo que no había visto en años. La gente entraba con sus teléfonos en la mano, pidiendo productos que habían visto en línea. A finales de mes, sus ingresos se habían multiplicado varias veces. Vino a mi pequeña oficina del sótano, con los ojos llenos de emoción, y me entregó un cheque por más de lo que habíamos acordado. Ese momento se quedó conmigo porque no se trataba solo del dinero. Era una prueba. La prueba de que esto funcionaba, de que lo que había construido por necesidad realmente podía importarle a alguien más. La Espiga Dorada se convirtió en mi primer caso de estudio real y en mi mejor publicidad. Marta se lo contó a Brian. Brian se lo contó a alguien más. Y lentamente, de manera constante, mi lista de clientes comenzó a crecer, un pequeño negocio a la vez. Ya no era solo la chica que trabajaba desde un sótano.
Me había convertido en algo más, un recurso, una solución para personas que habían sido ignoradas, al igual que yo. Mis días se alargaron, 16, a veces 18 horas. Me encargaba de todo yo misma. Estrategia, diseño, reuniones con clientes, campañas, y al final de todo, seguía siendo yo quien barría el suelo. Era agotador, pero por primera vez, sentía que significaba algo. No solo estaba trabajando. Estaba construyendo algo que conectaba a la gente, algo real. Después de un año, el sótano ya no era suficiente. Y al final del segundo año, todo comenzó a cambiar más rápido de lo que podía seguir. Había más clientes esperando de los que podía aceptar. El negocio crecía lenta pero constantemente, y sabía que tenía que dar el siguiente paso. Así que lo hice. Firmé un contrato de arrendamiento para un espacio de oficina real en la Condesa. El lugar no se parecía en nada a donde empecé. Techos altos, ladrillo visto, grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural, abierto, luminoso, vivo. Solo el alquiler era más de todo lo que había ahorrado el año anterior. Firmar ese contrato se sintió como estar al borde de algo enorme, aterrador, pero necesario. Con un espacio real vino algo más, un equipo. La primera persona que contraté fue Elena Ríos, una talentosa diseñadora que encontré en línea. Instintos agudos, humor rápido y una forma de ver las cosas que lo mejoraba todo. Luego vino Noé Valdés, un escritor que podía convertir incluso la historia de negocios más simple en algo que a la gente le importaba. No solo contraté por habilidad. Contraté a personas que entendían lo que significaba ser ignorado. Personas que tenían algo que demostrar. Y juntos, construimos algo más fuerte que solo una empresa. Construimos una cultura. Una donde el esfuerzo importaba, donde la gente luchaba por los demás, donde cada pequeña victoria se sentía ganada. La energía dentro de esa oficina era constante. Noches largas, comida barata, café interminable, pero también, fe. Luego llegó la oportunidad que lo cambió todo. Una pequeña startup local se nos acercó con una idea en la que nadie más creía. Ya habían sido rechazados por agencias más grandes, demasiado pequeños, demasiado de nicho. Pero vi algo en ellos. Los acepté a una tarifa reducida, un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a correr. Lo dimos todo en ese lanzamiento. La historia, la marca, la campaña, cada detalle importaba. Y cuando se lanzó, no despegó. No al principio, pero luego algo cambió. Pequeño al principio, luego innegable. La aplicación se extendió rápidamente, ganando atención mucho más allá de lo que nadie esperaba. En meses, estaba en todas partes. 6 meses después, fueron adquiridos en un acuerdo multimillonario. Y en cada entrevista, nos mencionaban, al laboratorio de crecimiento Northridge. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Pero no de la noche a la mañana. Hubo meses de prueba y error, campañas que no convertían, clientes que se marchaban. Pero el patrón era claro. Estábamos mejorando, fortaleciéndonos, siendo más precisos. Y entonces todo empezó a cambiar. De repente, ya no éramos solo locales. Empezaron a llegar llamadas de otras ciudades. Clientes más grandes, oportunidades más grandes. La gente quería saber quiénes éramos, qué habíamos hecho. Mi vida cambió más rápido de lo que podía procesar. Aparecí en Forbes México. Me invitaron a dar charlas, me reconocieron. Lo que comenzó como supervivencia se había convertido en algo sostenible, luego rentable, luego escalable. A los 24 años, dirigía una empresa valorada en millones. Y entonces, un día, de camino a una reunión importante, algo llamó mi atención. Estaba sentada en un microbús, mirando por la ventana, y vi uno de nuestros anuncios impreso en el lateral de otro que pasaba. Por un momento, me quedé mirándolo. El contraste me golpeó de repente. Había construido algo real, algo grande. Y, sin embargo, seguía viajando en el mismo transporte. No porque tuviera que hacerlo, sino porque aún no había decidido en quién quería convertirme. Esa noche, entré en una concesionaria de coches.
La sala de exposición estaba llena de superficies pulidas, luces brillantes y filas de coches caros. Mis ojos pasaron sobre ellos sin pensar mucho hasta que lo vi. Un SUV de lujo blanco cerca de la entrada. Limpio, perfecto, familiar, demasiado familiar. Por un segundo, no pude respirar. Luego me di la vuelta y me alejé, saliendo de la sala de exposición hacia el lote de coches usados. Allí fue donde lo encontré. Un Jeep Wrangler, de unos pocos años, verde oscuro, con un ligero desgaste en los bordes, no perfecto, pero sólido, real. No intentaba impresionar a nadie. No lo necesitaba. Se sentía bien. Volví adentro y encontré a un vendedor. Me llevo el Jeep, dije. Pagaré de contado. La expresión en su rostro fue algo que no olvidaría. Conducir ese Jeep fuera de la concesionaria se quedó conmigo de una manera que no había esperado. Fue una emoción, no del tipo que proviene de poseer algo nuevo, algo brillante, algo destinado a impresionar. Era más silenciosa que eso, más pesada, real. Era la sensación de estar sobre algo que había construido enteramente por mi cuenta. Ese coche no era un regalo. No me lo entregaron como recompensa por ser la favorita de alguien. No estaba envuelto en un moño ni atado a la aprobación de nadie más. Eran 2000 kilos de acero y goma que me había ganado. Cada centímetro pagado con mi propio esfuerzo, mi propio agotamiento, mi propia persistencia. Agarré el volante, subí la radio y salí a las calles de la ciudad. Y mientras la ciudad se extendía frente a mí, algo cambió. Por primera vez, no sentí que estuviera de paso. Sentí que era mía. Cada kilómetro que conducía se sentía como una victoria silenciosa. Ese Jeep de segunda mano, rayado, imperfecto, sin pretensiones, tenía más significado, más control, más dignidad que cualquier coche de lujo nuevo podría tener jamás. Porque era mío de una manera que nada más lo había sido. Aproximadamente un año después, llegó el siguiente punto de inflexión. Una firma de capital de riesgo con sede en Nueva York se puso en contacto. Habían estado siguiendo nuestro crecimiento durante meses, observando cómo operábamos, cómo se quedaban nuestros clientes, cómo nuestro trabajo se difundía sin necesidad de hacer ruido. Vieron algo en nosotros, algo diferente. Me llevaron en avión para una serie de reuniones. Durante una semana, me moví por un mundo que antes parecía inalcanzable, salas de juntas con paredes de cristal, largas mesas pulidas, gente que hablaba en cifras lo suficientemente grandes como para remodelar industrias enteras. Cuestionaron todo. Mis finanzas, mis proyecciones de crecimiento, mis decisiones de liderazgo. Desafiaron cada suposición. Pero no me sentí pequeña. No me sentí intimidada, porque había conocido algo más difícil que esto. Había sabido lo que se sentía estar sola en una oscura oficina de seguridad a las 3 de la mañana, luchando contra el sueño, comiendo galletas rancias, preguntándome si todo lo que estaba haciendo llegaría a algo. Comparado con eso, esto no era presión. Esto era una oportunidad. Así que no me encogí. Negocié, no solo por el capital, sino por el control, por la dirección de la empresa, por la misión que había construido desde cero. Dejé claro que si entraban, no podrían cambiar quiénes éramos. El último día, presentaron su oferta. Querían asociarse. Valoraban Laboratorio de Crecimiento Northridge en 540 millones de pesos. Por un breve momento, la sala se quedó en silencio. No porque estuviera abrumada, sino porque entendía exactamente lo que ese número significaba y lo que no. No era validación por su parte. Esa parte ya había ocurrido mucho antes de esta sala. Esto era escala. Esto era expansión. Este era el siguiente capítulo. Firmé el acuerdo. Mi mano no tembló, ni siquiera un poco. Esa noche, volé de regreso a la Ciudad de México. No llamé a mis padres. No sentí la necesidad de hacerlo. En cambio, llamé a mi equipo. Salimos juntos a un tipo de lugar por el que solía pasar de largo, sin entrar nunca. Nos sentamos alrededor de una larga mesa, riendo, hablando, repasando cada paso que nos había llevado hasta allí. Esa noche no se trataba de dinero. Se trataba de todo lo que habíamos construido de la nada.
Cada negocio ignorado que habíamos ayudado. Cada riesgo que habíamos corrido. Cada momento en que decidimos seguir adelante. Fue una victoria para todos nosotros. La chica a la que una vez le dijeron que tomara el autobús ahora tenía los medios para construir algo mucho más grande de lo que nadie había esperado. Los años que siguieron pasaron rápido, más rápido de lo que podía procesar por completo. Nos expandimos a nuevas ciudades, abrimos nuevas oficinas, contratamos a más gente, aceptamos clientes más grandes. Mi vida se convirtió en una rotación constante de vuelos, reuniones y decisiones que afectaban a cientos de personas. Hojas de cálculo, sesiones de estrategia, llamadas interminables, y en medio de todo ese movimiento, sucedió algo más. Me convertí en la persona que una vez había imaginado. Independiente, respetada, intocable en las formas que antes importaban. Las heridas de mi infancia no desaparecieron, pero se atenuaron, cubiertas por todo lo que había construido. Mi equipo se convirtió en mi familia. Mi empresa se convirtió en mi hogar. Y la gente de la que provenía se convirtió en algo lejano, como una fotografía de una vida que ya no vivía. Durante casi 5 años, no hubo nada de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de contactarme. Y finalmente, acepté ese silencio. Se sentía mutuo, no dicho, pero entendido. Ellos se quedaron donde estaban. Yo me quedé donde me había construido a mí misma. Entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en una reunión de estrategia en nuestra sede en la ciudad, trabajando en ideas para una campaña importante. La sala estaba viva, concentrada, intensa, llena de impulso. Mi teléfono descansaba sobre la mesa frente a mí. Vibró. Tenía la regla de no revisar llamadas durante las reuniones, pero por alguna razón, bajé la vista y me quedé helada. Una palabra en la pantalla. Mamá. El tiempo no solo se ralentizó. Se distorsionó. Las voces en la sala se desvanecieron en algo lejano, amortiguado, casi irreal. Mi pecho se apretó, no gradualmente, sino de golpe, agudo, inmediato, como si algo enterrado hubiera sido sacado a la superficie sin previo aviso. Miré la pantalla y los recuerdos volvieron en fragmentos. Su voz, su indiferencia, la forma en que había sonado cuando me dijo que no vendría. Todo se sentía cercano de nuevo. Demasiado cercano, como si no hubiera pasado el tiempo. Sofía, dijo alguien al otro lado de la mesa, observándome. ¿Estás bien? Parpadeé, forzándome a volver al presente. Necesito tomar esta llamada, dije en voz baja. Ahora vuelvo. Me levanté, sintiendo las piernas un poco inestables, y salí de la sala hacia mi oficina. Las ventanas del suelo al techo se extendían frente a mí, con el horizonte de la ciudad llenando el espacio, una vista que me había ganado pieza por pieza. Me quedé allí un momento, respirando, dejando que la sensación se asentara. Luego respondí. Hola. Mi voz salió controlada, plana, más fría de lo que esperaba. Sofía, ay, gracias a Dios. No estaba segura de que todavía tuvieras este número. Ha pasado tanto tiempo. Su voz no había cambiado. Todavía suave, todavía familiar, todavía capaz de sonar cálida y distante al mismo tiempo. Lo tengo, dije. Nada más. Bueno, sé que debes estar ocupada, continuó, su tono brillante, casi ensayado. Pero tenía que llamar. Tu padre y yo, estamos tan orgullosos de ti. Vio el artículo de Forbes, salió y compró copias, y ese acuerdo, 540 millones. Me quedé pensando en ello, en lo lejos que has llegado. Nuestra hija, una directora ejecutiva, nuestra hija. Las palabras cayeron mal. Siempre lo habían hecho. No respondí. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, lo suficiente como para que se sintiera. Pero ella lo ignoró, como si no importara, como si nunca lo hubiera hecho. Bueno, continuó, justo decíamos que ha pasado demasiado tiempo. Nos encantaría venir a ver tu oficina, ver de verdad lo que has construido, tal vez venir este fin de semana, llevarte a cenar, pasar un tiempo juntos. Me quedé allí, escuchando.
Después de 5 años de nada, ni llamadas, ni mensajes, ni disculpas, habían vuelto así, sin más. Como si nada hubiera pasado, como si siempre hubieran estado allí. Y por un momento, no respondí porque no estaba segura de a qué parte de mí creían que estaban hablando. No llamaban porque me extrañaran. Llamaban por lo que me había convertido, por la vida que había construido, porque ahora valía algo para ellos. La comprensión fue tan obvia que casi me sentía avergonzada, clara, transparente, predecible. Una parte más fría de mi mente intervino, firme y precisa. No reaccioné emocionalmente. No me opuse. Decidí dejar que se desarrollara, para ver exactamente hasta dónde llegarían. Este fin de semana no me va bien, dije, mi tono controlado, plano. El próximo miércoles, a las 2. Tengo una ventana de 1 hora. Lo dije de la manera en que programaría cualquier otra reunión. Nada más, nada personal. Ah, el miércoles es perfecto, respondió mi madre rápidamente, su voz brillante de alivio. Eso suena maravilloso. Por fin tendremos una reunión familiar como es debido. Estamos muy emocionados, mi vida. Nos vemos entonces. Y así, sin más, colgó, dejando un silencio que resonó más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho. Los días siguientes fueron peores de lo que esperaba. No podía concentrarme. Mi paciencia se agotó. Pequeñas cosas me irritaban. Mi equipo lo notó, aunque no dijeron nada directamente. Estaba esperando. Y odiaba estar esperando. El miércoles, exactamente a la 1:55 de la tarde, me paré junto a la ventana de mi oficina y los vi llegar. Mi padre llegó primero, conduciendo un enorme SUV negro que parecía excesivo incluso para él. Justo detrás, perfectamente pulido y reluciente bajo la luz del sol, estaba el Porsche Macan blanco de Valentina. Parecía intacto, perfecto, como si nada hubiera cambiado, como si ese momento de hace años simplemente se hubiera congelado en el tiempo. Hice que mi asistente los recibiera abajo y los subiera. Cuando las puertas del elevador se abrieron, yo ya estaba allí, quieta, serena, neutral. Mi madre se movió primero, acercándose a mí con los brazos abiertos, envuelta en el familiar aroma de perfume caro. El abrazo que me dio fue ligero, casi performativo, contacto sin peso. Sofía, dijo cálidamente, retrocediendo para mirarme. Mírate, tan elegante. Y esta oficina, es aún más hermosa que en la revista. Mi padre se quedó donde estaba por un momento, luego se adelantó y me estrechó la mano. Su agarre fue firme, medido. Sus ojos recorrieron la habitación, escaneando todo, evaluando las obras de arte, el espacio, la gente. Lo has hecho bien, Sofía, dijo. No era un elogio, era una evaluación. Valentina apenas levantó la vista de su teléfono. Hola, murmuró, distraída, su pulgar todavía moviéndose por la pantalla. Asentí una vez y me giré. Permítanme mostrarles el lugar. Mi voz era suave, profesional, distante. Los guié por la oficina, explicando cada departamento, presentándolos a mi equipo directivo, señalando proyectos en curso. Sonrieron, asintieron, pero pude verlo. No entendían nada. Veían éxito. Veían dinero. Veían algo impresionante, pero no veían el costo. No veían las noches, la presión, los años de construir algo pieza por pieza sin nadie detrás de mí. Para ellos, era solo el resultado. Terminamos el recorrido en mi oficina. Mi madre se dirigió inmediatamente a la ventana, reaccionando a la vista con suaves exclamaciones. Mi padre examinó mi escritorio, pasando la mano ligeramente por su superficie. Entonces mi madre se volvió hacia mí y sonrió. Una sonrisa perfecta, pulida, calculada. «¿Sabes, Sofía?», comenzó, su voz ligera pero deliberada. «Ver todo esto, es realmente inspirador». Hubo una pausa. Luego continuó, «Y Valentina, siempre ha sido creativa, como tú. Tiene esta maravillosa idea de empezar su propia boutique de moda en línea. Tiene visión. De verdad. Solo necesita un poco de apoyo, un poco de guía». Sus ojos se clavaron en los míos.
Estábamos pensando que con tu experiencia, tus recursos, podrías ayudarla a ponerlo en marcha. Ahí estaba. No oculto, no suavizado. La verdadera razón, la llamada, la visita, el repentino orgullo. Esto no era una reunión. Era una propuesta, una transacción. Después de todo, yo seguía siendo solo un recurso, solo algo para ser utilizado cuando fuera conveniente. Solo que ahora la escala había cambiado. Valentina no tenía dirección, y se esperaba que yo se la proporcionara. El silencio se instaló en la habitación, pesado, denso, cargado con años de todo lo que nunca se había dicho. Me quedé donde estaba, cerca de la ventana, mi postura quieta, mi expresión ilegible. No respondí. Dejé que se asentara. Quería que lo sintieran. El peso de lo que estaban pidiendo. El peso de lo que habían hecho. La sonrisa de mi madre vaciló ligeramente. Por primera vez, Valentina levantó la vista de su teléfono, su expresión cambiando a algo más agudo, expectante, ligeramente molesto. Fue mi padre quien intervino. Por supuesto que lo fue. Se aclaró la garganta y se adelantó, asumiendo el papel que mejor entendía. El negociador. Sofía, dijo, su tono medido, controlado. Miremos esto de manera práctica. Hizo un gesto ligero, como si estuviera exponiendo los términos. Tu hermana tiene talento. Ya ha trabajado en su concepto. Ha identificado proveedores, ha empezado a dar forma a una marca. Lo que necesita es capital y el enfoque de marketing adecuado para lanzarse de manera efectiva. Su mano se movió, señalando el espacio a nuestro alrededor. Has construido algo impresionante aquí. No te costaría mucho asignar una pequeña parte de tus recursos. Una inversión modesta. Un poco del tiempo de tu equipo para construir su plataforma, ejecutar las campañas iniciales. Hizo una pausa y luego terminó. Es lo menos que podrías hacer. Lo menos que podrías hacer. Las palabras no resonaron. Se asentaron. Frías. Pesadas. Definitivas. No lo miré. En cambio, me giré ligeramente y miré hacia abajo a través del cristal. El estacionamiento se extendía abajo. Y ahí estaba. El Porsche blanco, estacionado en el centro, reluciente bajo la luz de la tarde, intacto, perfecto, un símbolo que nunca había necesitado cambiar. En ese momento, casi pude sentirla. Esa versión anterior de mí, de pie a mi lado, con esa rígida toga de graduación, sosteniendo ese billete de autobús, esperando algo que nunca llegó. Mi padre tomó mi silencio como vacilación, como consideración. Se acercó más, colocando un documento pulcramente encuadernado en mi escritorio. Ya hemos preparado todo, dijo. Un plan completo, proyecciones financieras, estructura. Lo golpeó ligeramente. Vemos esto como una empresa familiar. Tú proporcionas el capital, el lanzamiento, la infraestructura, una pequeña pausa, luego, casi casualmente, y lo consideraremos como que nos devuelves el favor por todo lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años. Eso fue todo. Esa frase, esa fue la línea que cortó lo que quedaba. Devolver el favor. La audacia era casi impresionante. ¿Qué favor? ¿El favor de crecer invisible en mi propia casa? ¿El favor de ser recibida una y otra vez con un descarte silencioso? ¿El favor de ser dejada sola en el día más importante de mi vida para que pudieran pararse en una entrada de coches y celebrar un automóvil? Por un momento, todo dentro de mí se detuvo. No la calma que la gente describe como paz, sino algo frío, preciso. La ira que había llevado durante años no explotó. Se agudizó, se condensó en algo tan claro que no quedaba ninguna vacilación. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Esto no se trataba de vengarme. Se trataba de decir la verdad. Me alejé de la ventana y caminé de regreso a mi escritorio, lenta y deliberadamente. No los miré. Miré el documento que habían colocado allí. El plan pulcramente encuadernado, pulido y profesional, construido sobre la suposición de que diría que sí. Lo levanté, sentí su peso y luego lo dejé a un lado. Me senté.
La silla de cuero se hundió ligeramente debajo de mí, suave y controlada, anclándome en el momento. Frente a mí, mi madre sonrió, una sonrisa pequeña, rápida, segura. Pensó que esto estaba hecho, que ya había aceptado. Abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué mi cartera. No mi tarjeta de la empresa, la mía. Dinero que había construido yo misma, pieza por pieza, sin ellos. Pude sentir su atención cambiar instantáneamente. Cada movimiento que hacía era observado, medido. Había algo casi físico en el aire. Expectativa, codicia, derecho. Saqué un billete. Mencionaste devolver un favor, dije en voz baja. Mi voz no se alzó, pero sonó firme, pesada. Para hacerlo correctamente, debemos ser precisos. Hice una pausa y luego levanté la vista. Dime, papá, ¿cuánto costaba el pasaje del microbús hace unos años? El silencio que siguió no fue vacío. Fue explosivo. La expresión de mi padre se rompió primero. La confianza fue reemplazada por una confusión tan completa que casi parecía absurda. ¿De qué estás hablando? La tarifa del camión, dije con calma. Sostuve su mirada. El que me dijiste que tomara para mi propia graduación. Incliné la cabeza ligeramente, como si lo estuviera considerando. Recuerdo que te di un billete para que me dieras cambio. Me diste 20 pesos. Seamos generosos. Tengamos en cuenta todo lo demás. Un pequeño sonido se escapó de mi madre. Agudo, ahogado. Valentina finalmente levantó la vista por completo, su expresión cambiando de aburrimiento a incredulidad. El rostro de mi padre cambió de color en tiempo real, palideciendo y luego enrojeciendo. La ira subía rápida y desigual. No aparté la mirada. Mi mano se mantuvo firme mientras me levantaba y caminaba hacia él, extendiendo el billete de 20 pesos. Lo coloqué en la mesa frente a él. Tómalo, dije. Mi voz había cambiado. No quedaba suavidad. Esto lo liquida todo. No apresuré las palabras. Este es el reembolso completo por toda forma de apoyo que crees que me diste. Financiero, emocional, cualquiera. Sostuve su mirada. Ahora estamos a mano. Miró el billete. Su mano ya no estaba firme. Me miró, la ira estallando en ráfagas desiguales. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho? Interrumpí. El control que había mantenido se resquebrajó. No en caos, sino en algo más afilado. ¿Qué han hecho exactamente? Me acerqué más, sin retroceder, sin ablandarme. Me ignoraron desde que tengo memoria. La celebraron a ella por existir mientras yo tenía que ganarme cada gramo de reconocimiento. Mi voz se tensó pero no se rompió. Eligieron un coche por encima de mi graduación. Las palabras cayeron más duras ahora. Me dejaron pasar 4 años de universidad prácticamente sola. Sin una red de seguridad real. Sin un apoyo real cuando importaba. Di otro paso adelante. Y ahora que he construido algo a partir de eso, a partir de todo lo que no me dieron, entran aquí y hablan de devolver el favor. Dejé que el silencio golpeara, y luego terminé. Esto no es un insulto. Asentí hacia el billete en la mesa. Es una cuenta. Mi voz bajó, firme y final. Están pagados, una pausa, y hemos terminado. No respondió de inmediato. Solo se quedó allí, con las palabras atrapadas en algún lugar entre la ira y la incredulidad. Mi madre lloraba ahora, no fuerte, solo lágrimas silenciosas y temblorosas. Valentina nos miraba, atónita, como si nunca hubiera considerado que el mundo podría no girar en torno a ella. Nos vamos, dijo mi padre finalmente, las palabras tensas, controladas. Le dio un manotazo al billete, que cayó al suelo. Agarró la carpeta, se giró y salió sin decir otra palabra. Mi madre dudó solo un segundo antes de seguirlo, su mano tirando de Valentina. Y entonces se fueron. Así de simple. Me quedé allí, mirando la puerta mucho después de que se hubiera cerrado, esperando algo. Alivio, satisfacción,
cualquier cosa. Pero no llegó nada. No había victoria en ello, ni liberación, solo espacio. Demasiado. El silencio que siguió no se quedó en la habitación. Me siguió a mi coche, a mi apartamento, a todo. Durante años, me había movido hacia adelante con algo que me impulsaba, algo afilado, implacable, alimentado por la necesidad de demostrarles que estaban equivocados. Y ahora esa fuerza se había ido, se había consumido. Todo lo que quedaba era algo más silencioso, más frío, un vacío que no había esperado. Lo había dicho todo. Había ganado por completo, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como estar en las secuelas de algo que ya había terminado hace mucho tiempo. La herida no se había cerrado. Solo había sido expuesta. Sin la lucha, sin la resistencia, me sentí sin ancla. Durante una semana, me moví a través de todo sin estar realmente allí. Reuniones, decisiones, conversaciones, todo sucedió. Pero no estaba completamente dentro de nada de eso. Mi equipo lo notó. Podía verlo en la forma en que me miraban. Preocupados, cuidadosos, pero nadie preguntó, y yo no ofrecí nada. Entonces, una noche, quedándome hasta tarde, me encontré mirando mi pantalla sin verla. Mi atención se desvió hacia una foto en el estante a mi lado. No de mi familia, nunca de ellos. Era una foto mía y de Marta, tomada un año después de que su panadería diera un giro. Ambas estábamos cubiertas de harina, riendo como si nada más existiera en ese momento. Recordé ese día. No los detalles, la sensación. Simple, clara. El tipo de satisfacción que no provenía de demostrarle nada a nadie, solo de saber que habías marcado la diferencia. Ese fue el momento en que algo cambió. Pequeño, pero real. La niebla no desapareció de golpe, pero comenzó a levantarse. Me di cuenta entonces de que mi venganza silenciosa no podía terminar con un solo momento. No podía ser solo esa confrontación. No podía ser solo derribar algo. Si iba a significar algo, tenía que construir algo, algo duradero, algo que existiera más allá de ellos. Lo entendí con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La verdadera victoria no era destructiva. Era creativa. Tenía que tomar todo por lo que había pasado, el abandono, la soledad, los años de ser invisible, y convertirlo en algo que realmente pudiera importarle a otra persona, algo que pudiera tener peso, algo que pudiera ayudar. Mi historia había sido una fuente de dolor durante la mayor parte de mi vida. Pero no tenía que seguir siendo así. Podía convertirse en otra cosa. Pensé en quién solía ser. Esa chica en la parada del microbús, con la toga y el birrete descolocados, parada allí sola, viendo a su propia familia celebrar a otra persona. Sentí que había desaparecido de su mundo. Y el pensamiento llegó con una certeza que casi me inquietó. Había tantos otros como ella, no solo uno, no solo unos pocos, miles de estudiantes que estaban haciendo todo bien, trabajando duro, avanzando, llevando más de lo que deberían sin nadie detrás de ellos. Estaban trabajando en múltiples empleos, saltándose comidas, tratando de mantenerse íntegros a través del agotamiento y la duda. Y mientras tanto, se les decía que esos años se suponía que eran los mejores de sus vidas. No lo eran. No para ellos. Eran los que nadie mencionaba, los que seguían adelante de todos modos, los verdaderos luchadores. Fue entonces cuando la idea se consolidó en algo sólido. No un pensamiento pasajero, no una reacción, una decisión. Fundación Camino Adelante. El nombre surgió fácilmente. Tomó lo único que había llevado durante años, ese viaje en autobús, ese momento, y lo remodeló. Lo convirtió en algo que avanzaba en lugar de retenerme. Pero supe de inmediato que no podía tratarse solo de dinero. La matrícula por sí sola no era el problema real. Ayudaba, sí, pero no solucionaba el aislamiento. No daba orientación. No reemplazaba la ausencia de fe. Así que construí algo diferente. Un sistema de apoyo completo. Una fundación diseñada no solo para financiar la educación, sino para sostener a las personas que la atraviesan. Nuestra misión era simple pero precisa:
apoyar a los estudiantes que perseguían sus metas sin apoyo o a pesar de él. Darles lo que yo no tuve. Me volqué en ello con un enfoque que no había sentido antes. Esto no estaba impulsado por la ira. Era algo más firme, algo que podía controlar. Usé todo lo que había construido a través de Northbridge, las conexiones, los recursos, las personas que confiaban en mí. Formé una junta directiva con cuidado, personas que entendían la responsabilidad, que podían construir algo que duraría, abogados, asesores, expertos financieros, y luego hice el compromiso que más importaba. La financié, 180 millones de pesos, no como un gesto, sino como una base lo suficientemente fuerte como para sostener algo real. Estructuramos la beca para que fuera completa. Matrícula completa, apoyo para la vivienda, libros, gastos de manutención y un pequeño fondo de emergencia, porque sabía exactamente lo frágil que podía ser todo cuando un gasto inesperado podía cambiarlo todo. Pero la parte más importante era otra cosa. Mentoría. Cada estudiante que seleccionábamos, cada becario como los llamábamos, era emparejado con alguien que ya había construido un camino en su campo. Alguien que pudiera guiarlos, apoyarlos, recordarles que no estaban haciendo esto solos. Porque esa era la parte que más había echado de menos. No el dinero, la fe. Las solicitudes llegaron más rápido de lo que esperábamos. Miles de ellas de todas partes. Cada una historia. Cada una vida llevando algo pesado. No me mantuve distante. Las leí yo misma. Todas y cada una. Y se quedaron conmigo. Historias de resiliencia que no pedían atención pero la merecían. Un joven de un pueblo rural tratando de ser el primero de su familia en graduarse mientras le decían que irse significaba abandonar de donde venía. Una joven que había crecido en casas de acogida, aferrándose al sueño de convertirse en trabajadora social sin nada en que apoyarse. Y luego hubo una solicitud que me detuvo. Elena Carrillo. Su historia se sentía demasiado familiar, demasiado cercana. La mejor de su clase, de un pueblo pequeño, con un sueño claro y enfocado de convertirse en maestra. Pero sus padres no creían en ello. No realmente. Para ellos, era poco realista, poco práctico, algo que debería superar. Y luego llegué a la línea que se quedó conmigo. Me dijeron que si me voy, estoy por mi cuenta. No vendrán a mi graduación. No por algo en lo que no creen. Quizás más tarde, si demuestro que valió la pena. Dejé de leer porque no lo necesitaba. Ya había vivido esa frase, no palabra por palabra, pero lo suficientemente cerca. Esa sensación de no ser suficiente, de necesitar ganarme una fe que debería haber estado allí desde el principio. La llamé yo misma. Cuando contestó, no dijo mucho al principio, solo escuchó. Y cuando le dije que había sido seleccionada, hubo silencio. Luego se rompió. Empezó a llorar, no suavemente, no con cuidado. Era el tipo de sonido que proviene de aguantar demasiado durante demasiado tiempo. Y sin pensar, lo sentí yo también. Creemos en ti, dije. Las palabras surgieron naturalmente porque sabía exactamente lo que significaban. No tienes que demostrar nada primero. Ya eres suficiente. Un año después, celebramos nuestro primer evento de la fundación. Todos los becarios estaban allí, en una habitación. Historias que habían comenzado en la lucha, ahora de pie frente a mí, reales y avanzando. Conocerlos en persona fue diferente. Hizo que todo fuera tangible, real. Durante el evento, Elena habló. Se paró al frente de la sala, firme, serena, sin rastro de la incertidumbre que había vivido en su solicitud, y habló sobre lo que la fundación le había dado. Esto no solo pagó mi educación, dijo. Me dio gente. Me dio apoyo. Pero más que nada, me demostró que no era invisible, que lo que yo quería importaba. Su voz no tembló. No lo necesitaba. Aprendí que mi camino era válido, que no tenía que esperar a que alguien más lo aprobara. Me senté allí escuchando. Y algo se asentó dentro de mí. No emoción, no orgullo, algo más tranquilo, algo que había estado buscando sin darme cuenta. Paz. No por lo que había construido para mí,
sino por lo que se había convertido para alguien más. El espacio dentro de mí, el que fue moldeado por años de ser ignorada, descartada y silenciosamente apartada, comenzó a cambiar. No de una manera dramática, no de la noche a la mañana, sino lenta e innegablemente. Ya no estaba lleno de ira. Tampoco estaba lleno de dinero o reconocimiento. En cambio, se estaba llenando de algo mucho más significativo. El éxito de otros. Las vidas que avanzaban gracias a lo que yo había construido. La prueba silenciosa e innegable de que mi dolor no había sido en vano. Esa se convirtió en mi venganza silenciosa. No algo ruidoso, no algo destructivo. Ya no me interesaba derribar a mi familia. Lo que había creado era algo mucho más poderoso. Se trataba de construir a las personas, de tomar la herida más profunda de mi vida y transformarla en un propósito que iba más allá de mí. Un propósito que creaba nuevos comienzos para otros. Pasaron los años y la vida se asentó en algo pleno y estable. Laboratorio de Crecimiento Northridge continuó creciendo, expandiéndose más allá de lo que una vez había imaginado. La Fundación Camino Adelante llegó a cientos de estudiantes. Cada uno con una historia que importaba. Cada uno adentrándose en un futuro que una vez pareció inalcanzable. Mis días ya no estaban definidos por lo que me faltaba. Estaban definidos por lo que estaba construyendo. El dolor agudo de la traición de mi familia no desapareció por completo, pero se suavizó, desvaneciéndose en algo más silencioso, algo que ya no me controlaba. En su lugar, había fuerza, calma, arraigada y ya no dependiente del reconocimiento de nadie más. Entonces, una tarde, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Abrí el mensaje. Era una foto, ligeramente borrosa, tomada al atardecer. Una autopista se extendía por el encuadre, y allí, elevándose sobre ella, estaba uno de los espectaculares de nuestra fundación. Un estudiante sonreía en él, seguro, firme, ya no invisible. Debajo de la imagen estaban las palabras: tu futuro empieza aquí. Fundación Camino Adelante. Y justo al lado del espectacular, casi fuera del encuadre, estaba mi madre. Durante años, había imaginado que verían mi nombre. Simplemente nunca lo imaginé así. Por un momento, me quedé mirando. Luego llegó otro mensaje. Estamos orgullosos de ti, Sofía. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de los años de silencio, de ausencia, de todo lo que había quedado sin decir. Solo una declaración. Pero era la frase que había pasado las 2 primeras décadas de mi vida esperando escuchar. Miré la imagen de nuevo, a ella parada junto a algo que había construido a partir de todo lo que ella no me había dado. Y esperé la reacción que solía imaginar. Ira, satisfacción, algún sentido de victoria. Pero no llegó nada. No hubo una oleada de emoción, ni la necesidad de responder con todo lo que había guardado durante tanto tiempo, ni la necesidad de recordarle lo que se había hecho. Porque la verdad era que esa necesidad ya había desaparecido. Silenciosamente, por completo. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su reconocimiento. Ya había demostrado todo lo que importaba, no a ellos, a mí misma. Escribí una respuesta. Simple, clara, final. Gracias. Construí esto por mi cuenta. Y esta vez, no había vacilación detrás de las palabras porque entendí algo que no había entendido antes. No había tenido éxito a pesar de ellos. Había tenido éxito porque elegí seguir adelante. Si hay una cosa que he aprendido, es esta: no construyas tu vida esperando que alguien más finalmente vea tu valor, porque a veces no lo harán. Y si atas tu progreso a su aprobación, te quedarás estancado en un lugar en el que nunca debiste vivir. Lo que me salvó no fue demostrarles que estaban equivocados. No fue el éxito, el dinero o el reconocimiento. Fue el momento en que dejé de pedir permiso para creer en mí misma. No necesitas aplausos para avanzar. No necesitas validación para empezar. Necesitas consistencia. Necesitas disciplina. Y lo más importante, necesitas el coraje para seguir adelante cuando nadie está mirando. Habrá días en que se sienta injusto. Cuando estés trabajando el doble de duro y recibiendo la mitad del reconocimiento.
Sigue adelante de todos modos, porque un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de algo poderoso, la fuerza que te viste obligado a construir se convirtió en lo que te llevó más lejos de lo que nadie esperaba. Ni ellos, ni siquiera tú. Y si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te has sentido ignorado, apartado o como si tuvieras que luchar en silencio solo para importar, por favor, tómate un momento para apoyar el canal. Dale a me gusta para que esta historia pueda llegar a alguien que la necesita en este momento. Compártela con una persona que podría estar todavía en su propio momento de la parada de autobús. Y en los comentarios, dime desde dónde estás viendo. Realmente los leo. Y quiero escuchar tu historia también. Si crees en las historias sobre resurgir de la nada, sobre convertir el dolor en propósito, sobre convertirte en alguien que una vez necesitaste, suscríbete y quédate conmigo, porque tu historia importa más de lo que crees. Y nos vemos en el próximo vídeo.